Bueno, pues buenos días a todas. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con esta mesa transnacional en el Congreso y nos desplazamos al continente africano, lo cual es de agradecer porque es cierto que esta región siempre suele estar totalmente marginada de los grandes encuentros académicos, por lo tanto creo que es de subrayar, ¿no?, por parte de la organización del Congreso. Y quería agradecer especialmente a quien me acompaña en la mesa, la profesora Itziar Ruiz Jiménez, a quien he de decir que admiro como académica y como persona, por lo tanto es un honor para mí estar con ella hoy presentándola. Y ella nos va a hablar, pues, como saben ustedes, del papel, ¿no?, de las mujeres en la construcción de paz en el continente africano, un tema en el cual es experta. Itziar es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y es la coordinadora del Grupo de Estudios Africanos y del Grupo de Estudios Internacionales de esa universidad. Además es directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid. Debido a su gran inquietud intelectual ha trabajado diferentes temáticas, pero desde luego podemos decir que es una de las principales expertas en estudios africanos en nuestro país, y además ha trabajado, bueno, pues se ha movido más bien en la intersección, ¿no?, entre aspectos como la seguridad, el género, los derechos humanos, las relaciones internacionales y la política internacional. Además de su papel como académica, que hoy podremos comprobarlo, a mí me gustaría resaltar el papel de Itziar en su compromiso social y de transferencia del conocimiento, que es algo que también muchas veces adolece la Universidad Española, y Itziar es una persona que está muy comprometida con diferentes aspectos sociales, no solo del continente africano. Eso le ha llevado también a liderar proyectos de investigación aplicados, ¿no?, a la realidad del continente africano y a la población africana que vive en nuestro país, y por ello, bueno, creo que es la persona idónea para acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Itziar. Tendremos más o menos una hora para poder hablar de esta temática tan interesante, así que cuando quieras. Bueno, me marcas tú un poco, ¿no? Te aviso. Vale. Bueno, pues hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a las organizadoras de este congreso por la temática que se aborda y por esas genealogías de mujeres feministas luchando en espacios de transición política, y agradecer a Jara y al resto de organizadoras por haber pensado que estaría bien reflexionar un poquito también, ¿no?, sobre los contextos africanos y en este caso sobre el papel de las mujeres en construcción de paz en África. Y bueno, yo creo que esta temática es sumamente compleja y realmente es inabarcable en una sesión de 40-45 minutos, una hora, poder hablar del papel de las mujeres en la construcción de paz en África. Voy a intentar simplemente hacer algunas reflexiones poniendo ejemplos del protagonismo, papel que han jugado organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en determinados espacios de lo que llamamos sociedades en posconflicto, ¿no?, sociedades que han pasado por conflictos armados, algunos de larga duración, otros de duración media y corta, pero que han dejado múltiples impactos políticos, económicos, sociales, culturales y también en las estructuras de género de sus sociedades, y donde siempre, y en concreto en los últimos 30 años, las mujeres han sido protagonistas y las organizaciones de mujeres de esos complejos escenarios de posconflicto, ¿no? Siempre hago 4 grandes precisiones iniciales cuando inicio una charla que tiene un título como este, ¿no?, el papel de las mujeres en construcción de paz en África. Y la primera precisión es que, siento decirlo, África no es un país. De manera que yo en realidad no voy a hablar de este tema, la construcción de paz en África, porque primero mi especialidad tiene más que ver con una parte del continente africano, que es el África al sur del Sáhara, los 48 estados cuyas poblaciones son mayoría de color negro. Cada uno de esos 48 países, ya no hablo de los 6 países que están al norte del Sáhara, cada uno de esos países tiene una historia. Las sociedades que habitan en eso que ahora llamamos esos estados tienen historias milenarias y tienen complejos procesos de transición política
económica, social y cultural. Y son sociedades en una profunda transformación. Los últimos 30 años, en cada uno de esos 48 países que hoy conforman la región del África subsahariana, se han producido una verdadera transformación en todos los ámbitos de la vida. De manera que es absolutamente imposible hablar de lo que ha pasado en algunos de esos países en el ámbito de la construcción de paz. Y siempre hacemos esta primera precisión, que por supuesto no es ninguna crítica a nadie, pero es que cada vez más deberíamos negarnos a participar en ninguna conferencia que hable de África, ¿no? Entonces, la próxima vez pues, estaré encantada de intentar venir a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en Sudáfrica, lo que ha ocurrido en Mozambique, lo que ha ocurrido en Somalia o lo que ha ocurrido en algunos de los países donde se han centrado mis líneas de investigación. Porque nos cuesta, ¿no?, pensar, dar una charla sobre transiciones políticas en Europa. Pues lo mismo pasa un poco en el continente africano. Entonces, de alguna manera, al aceptar este reto, que es un reto apasionante, poder hablar en una hora de cosas que están pasando en esos escenarios complejos de cada uno de los procesos de paz y de construcción posbélica en el continente africano, pues mi primer problema es que no puedo caer en el reduccionismo explicativo que acabo de decir que no tengo que caer, ¿no? Entonces me vais a perdonar. De lo que voy a hablar son de ejemplos, de situaciones, para ayudarme a hacer una reflexión por donde yo quiero reflexionar con vosotras y vosotros en torno al papel de las mujeres en espacios de construcción de paz en el continente africano. Pero me voy a dejar fuera casi todo, ¿no? Y eso quiere decir que si hay alguien que está interesada en alguna de las cositas, ejemplos que yo pongo, pues podemos hacerle llegar muchísima reflexión, tanto académica como política, como de los propios movimientos sociales que están actuando activamente, cotidianamente, construyendo paz en hoy algunos de los países del Sahel que afrontan en estos momentos importantes espacios de inestabilidad política, golpes de Estado, levantamientos armados y conflictividad, y situaciones de conflictividad armada. Esa es una primera precisión. La segunda precisión que tengo que trasladaros tiene que ver con que casi siempre que hablamos de esa región del mundo que llamamos el África, al sur del Sáhara, pues tenemos un grave problema aquí, en nuestras sociedades. Un problema que es político, que es mediático, que es cultural y que es académico. Y que algunos, desde los estudios africanistas críticos, llamamos la biblioteca colonial. Hay mucha gente que piensa que no sabe de África, que no sabe de lo que hacen las mujeres en construcción de paz en el África subsahariana. Y lo que venimos un poquito trabajando desde ciertos sectores académicos y sociales y políticos es la necesidad de reflexionar sobre la mirada con la que todas y todos nosotros miramos, en este caso, a las mujeres en situación de conflicto armado en África, que es esta idea de un autor que se llama Mudimbi, que en 1987 habló de la invención de África y que habló de cómo nuestras ciencias sociales, la historia, la economía, la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, los estudios de construcción de paz, están profundamente permeados por unos imaginarios que construyen, retratan a las sociedades africanas y dentro de esas sociedades a las organizaciones de mujeres que actúan y se mueven en ese escenario desde un determinado retrato, unas narrativas, unas imágenes que las construyen, en el caso del conjunto de las sociedades africanas, con una famosa frase que ha dicho el señor Borrell hace no mucho, que me ayuda mucho a simplificar, ¿no? Simplifico, pero es que eso es lo que permea en los imaginarios de los circuitos políticos que actúan a nivel internacional en construcción de paz, ¿no? Que es la idea de que Europa vive en un jardín y allá, al sur del Sáhara, está la parte más densa de esa jungla en la que vive el resto de la humanidad, ¿no? Y esto quiere decir que la biblioteca colonial de lo que nos habla es de la pervivencia de un repertorio de narrativas y relatos que tienen una profunda lógica racista y civilizatoria en la forma en que desde la agenda política internacional de construcción de paz se acerca, actúa y se relaciona con aquellas actoras y actores que en el escenario que llamamos local, que de local tiene poco, ahora iré a esa tercera precisión, y la necesidad muy importante de, por tanto, girar la mirada y el análisis no solo
a lo que hacen las mujeres en construcción de paz en Somalilandia, en Ruanda, en Mali, en Níger o en cualquiera de los espacios que en los últimos 30 años ha habido esos procesos de transición política post-conflicto armado que llamamos, en el caso de Europa, transiciones políticas, en el caso de África, transiciones a sociedades en post-conflicto, ¿no? Usamos conceptos diferentes para analizar realidades y uno de los elementos que trabajamos es si no tenemos que cuestionarnos las herramientas con las que analizamos lo que ocurre en esos escenarios de conflicto y posconflicto, porque están profundamente imbuidas de la biblioteca colonial. Y, por tanto, una parte de mi reflexión es un diálogo con los discursos dominantes aquí en torno al papel de las mujeres en construcción de paz allí. De manera que a lo mejor no vais a tener demasiada información, aunque alguna, que espero que os sirva, sobre la agencia de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres en esas transiciones políticas que se han dado en todos y cada uno de los 48 estados del África al sur del Sáhara, tanto países que han salido de situaciones de conflicto armado como el resto de países que todos ellos han transitado por importantísimos espacios de transición política, socioeconómica, de transformación feminista de sus sociedades, ¿no? Voy a la tercera precisión. La biblioteca colonial, una de las cosas que más hace es silenciar e invisibilizar los pluriuniversos políticos, económicos, sociales y culturales que se dan en cada uno de los espacios de conflicto armado. Hay un ejemplo muy paradigmático que siempre ponemos de uno de los países que ha sufrido mayores episodios y escenarios de conflictividad armada en los últimos 20-30 años, que es la República Democrática del Congo, antiguo Zaire. La República Democrática del Congo ya de por sí daría para mucho más que una sesión, pero es que además hay que partir de la noción, que se nos olvida desde la biblioteca colonial, de que la República Democrática del Congo es más grande que Europa occidental y tiene una diversidad política, social, económica, cultural, de relaciones entre hombres y mujeres más diversa que Europa occidental. Y lo digo con esta énfasis porque la biblioteca colonial es tan poderosa que todo aquello que rompa o vaya en contra del discurso dominante, hay una cosa que se llama la disonancia cognitiva, y vais a salir de esta sala y os vais a haber olvidado de todo aquello que no esté reforzando los imaginarios dominantes sobre cuál es, en este caso, el papel de las mujeres en las transiciones políticas en África. Y esto es muy importante, ¿no? La realidad africana está plagada de un pluriuniverso de tradiciones políticas, sociales, económicas, civilizatorias, culturales, en cada uno de los rincones que desde la biblioteca colonial se retrata como una perdida aldea en el norte de Mali. Ese escenario local está profundamente atravesado de política, sociedad, historia, cultura. Y decir esto, me diréis, ¿pero de qué me está hablando? Eso es evidente. Pues la biblioteca colonial hace que no sea evidente. Para miles de personas en muchos lugares del norte global, la idea de que hay política en África, la idea de que hay economía, de que hay experimentos de transformación política, que hay agendas políticas de las mujeres en cualquier lugar de esos pluriuniversos que conforman cada uno de esos lugares que llamamos estados en el continente africano. Y que las mujeres han jugado siempre y a lo largo de toda la historia y hoy en día un papel central en todos esos escenarios entrelazados de la dimensión política, económica, social y cultural, y también en los espacios de conflictividad armada o en las transiciones políticas que se han producido en las últimas décadas en el continente. Y por ello, empiezo, antes de ir a la tercera precisión, empiezo recordando
porque creo que es muy importante lo que se está haciendo en este congreso, ¿no?, que es la genealogía de la memoria de las luchas feministas que se han ido produciendo en diferentes lugares del mundo en espacios de transición política. Y por eso me parece que, antes de empezar mi reflexión, quiero contribuir a la recuperación de una genealogía feminista, que es la que están teniendo y están llevando a cabo los llamados feminismos africanos, los feminismos que forman parte de los feminismos del sur global, y de una compleja agenda que ha dado lugar a una revolución feminista en prácticamente todos los países que hoy en día conforman el sur del Sáhara. Una revolución feminista que ha transformado radicalmente, pero al mismo tiempo, como le pasa a cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Ayer veíamos los dilemas que tenían las mujeres feministas en los partidos políticos en la transición española, pues muchos de esos dilemas hoy todavía permean la lucha de miles de mujeres en muchos lugares del continente que han ocupado de manera masiva el escenario político desde los tiempos de la independencia. Han sido las grandes protagonistas, junto a muchos hombres, de los movimientos de liberación nacional que pusieron fin a la colonización en África y que han acabado en 1994, porque la descolonización no va a acabar hasta que no se produce el fin del régimen de apartheid colonial, racista, de minoría blanca en Sudáfrica, que además ocupaba Namibia, y uno de los espacios más interesantes de transiciones políticas va a ser el que se emprende en Sudáfrica, en Namibia y en la antigua Rodesia, hoy Zimbabue, también retratada de múltiples maneras desde la biblioteca colonial, y las mujeres, las organizaciones de mujeres, fueron mujeres lideresas políticas de muy diverso tipo y además mujeres que estaban en organizaciones de mujeres feministas, que no es exactamente lo mismo, allí y aquí, pues jugaron un papel central en todo lo que ha sido a lo largo de los siglos la lucha contra la esclavitud, la lucha contra la colonización, los procesos de liberación nacional o los procesos de transición a la democracia que se han producido en la década de los 90, de los 2000 y en adelante. Y entre toda esa revolución feminista que ha llevado a que en muchos lugares del continente tengan las tasas más altas de diputadas del mundo, muy por encima de los países europeos occidentales, que llegaran al poder como jefas de Estado y presidentas de gobierno mujeres, mucho antes de que hayan llegado en otros lugares del mundo, y que se hayan producido procesos importantes de colocar en la agenda constitucional, jurídica y política de sus países los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la violencia machista. Eso no quiere decir que esas luchas hayan conseguido transformar radicalmente sus escenarios políticos exactamente igual que el resto de los movimientos feministas en cualquier otro lugar del mundo. Pero es importante nombrar las agendas y los procesos de empujar y transformar política y culturalmente su sociedad que se ha producido en muchos lugares del continente. Me parece importante resaltar también el papel que han jugado los movimientos feministas africanos en la transformación de las estructuras de sexo-género dominantes en la política internacional y a nivel regional. Imagino que quizás algunas y algunos de vosotros conocéis que uno de los lugares donde más se ha avanzado en el reconocimiento jurídico en normas internacionales de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, bueno, derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, pero que especialmente afectan a las mujeres por el tipo de políticas patriarcales que se han llevado a cabo en todo el mundo, no es Europa, ni es el Convenio de Estambul, ni es siquiera la Convención en los Estados latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que es el famoso, que a lo mejor no es tan famoso, porque será Protocolo de Maputo, que es un protocolo adicional a la Carta Africana de los Derechos de los Pueblos y las Personas creado en el año 2003, que entró en vigor en el 2005 y que recoge y consagra el derecho al aborto médico en casos de salud, de urgencia, de pérdida de salud o vida de la mujer o del feto, en casos de violaciones. También recoge temas centrales en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, como es el SIDA,
y también recoge la prohibición de la mutilación genital femenina y pone en el acento en la lucha contra la trata con fines de explotación en todas sus formas, fines de explotación sexual, fines de explotación laboral, mendicidad, matrimonios forzosos y otras dimensiones de esa gravísima violación de los derechos humanos que es la trata. Hay una larga historia de lucha política por las organizaciones feministas africanas para transformar las normas internacionales y poder utilizar como instrumento político esas normas internacionales en sus escenarios políticos de transición o de transición política, sean espacios de posconflicto o no. Última precisión, estoy adelantando muchas cosas, estas precisiones nos ayudan bastante a entender un poco por dónde van a ir mis reflexiones, espero, es que hay que desmontar algunos de los elementos centrales de la biblioteca colonial en cómo se aproxima a el análisis del papel de las mujeres en los escenarios de construcción de paz y de conflicto armado en el contexto africano. No me puedo detener mucho en esto, pero luego si queréis en el debate lo hablamos, pero hoy en día prácticamente todas las narrativas que probablemente habéis escuchado sobre por qué hay un golpe de Estado en Níger o por qué ha habido un conflicto armado que lleva casi 30 y tantos años de duración en Somalia, o por qué está actuando un grupo armado de oposición identificado como integrante del terrorismo internacional, que es Boko Haram en todos los países de la región del lago Chad, pues desde los discursos dominantes, desde la biblioteca colonial, nos dicen que las causas de esos conflictos y, por tanto, el accionar de las mujeres que tienen que actuar para intentar acabar con esa situación de conflictividad armada, de violencia política a gran escala, tiene que ver con cuestiones internas. O como mucho, de vez en cuando aparece así un discurso, especialmente en los últimos 3 años, que nos dice, desde la biblioteca colonial, y dado que Europa es un jardín y el resto del mundo es una jungla, pues que hay un problema en el Sahel que tiene que ver con la presencia de Rusia o la presencia de China, ¿no? Desde determinadas concepciones académicas, un poquito marginales, desgraciadamente, pues hacemos una interpretación de qué es lo que ocurre en el escenario de construcción de paz en los contextos africanos que tiende a intentar evitar caer en el reduccionismo explicativo de la biblioteca colonial que plantea que los conflictos armados y, por tanto, la respuesta a esos conflictos en construcción de paz es una cuestión que tiene que ver con las patologías que tienen las sociedades africanas, ¿no? Que tiene que ver con la etnicidad, que tiene que ver con el fundamentalismo religioso y el extremismo violento machista de determinados grupos sociales o jóvenes en determinados contextos de conflicto armado, que tiene que ver con la fragilidad del Estado, la corrupción del Estado, que tiene que ver factores, todos ellos, que son necesarios para analizar lo que ocurre en Somalia, en el norte de Mozambique, en la República Democrática del Congo, en Ruanda. El problema, desde ciertas posiciones académicas donde yo me encuentro, es que se invisibiliza totalmente que ninguna guerra hoy en ningún lugar del mundo, y desde luego no en el centro del mundo, que no es Europa ni Occidente, sino que es el continente africano, lo que conforma, articula y co-constituye con factores internos, factores regionales, es el conflicto capital-vida. Es el conflicto que explica, junto a otros múltiples factores, por qué unos jóvenes en el norte de Mozambique se levantan cuando son expulsados de sus tierras porque en esa tierra ha aparecido una bolsa de gas y unas empresas multinacionales han hecho un contrato con el gobierno de Mozambique para la extracción de ese gas, porque en otros lugares del mundo ese gas es esencial para el sostenimiento de la vida y del modelo sociopolítico y económico que hoy en día es global y al mismo tiempo es local, porque toca, permea y conforma la realidad de esa aldea en el norte de Mali, la realidad en Somalilandia o la realidad de esas aldeas en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, donde en el año 2019 estalló una situación de conflicto armado.
Es un escenario, por tanto, en el que el accionar de las organizaciones de mujeres, de las mujeres, sean feministas o no, que cotidianamente en una compleja, diversa, heterogénea y diferente agenda política se mueven buscando construir paz y se mueven, en algunos casos, buscando al mismo tiempo que buscan hacer desaparecer los episodios más violentos de la conflictividad que atraviesa sus sociedades, que es eso que llamamos la guerra, porque hay muchas conflictividades que no etiquetamos como violencia armada política a gran escala, ergo guerra, y por tanto se activa la idea de que entonces empiezan las mujeres a construir paz, ¿no? Mujeres y hombres en todas las sociedades también allí están construyendo paz cotidianamente, están teniendo agendas de transformación política, de transitar hacia otros escenarios políticos, sociales y económicos en cada uno de los lugares que voy a usar como ejemplos para reflexionar sobre cuáles han sido como algunos de los retos que han afrontado algunas de los sectores de los movimientos feministas africanos que se han insertado en el entramado de múltiples actores y actoras que conforman eso que llamamos la construcción de paz en cada uno de los múltiples lugares en África y en otros lugares del mundo que en los últimos 30 años se han producido eso que llamamos procesos de transición de situaciones de conflicto armado hacia situaciones de ausencia de violencia a gran escala, que no sé si es lo mismo que construcción de paz, dependiendo de a qué le llamamos o qué entendemos por paz. Pero en las narrativas hegemónicas a nivel internacional, paz es la ausencia de guerra a gran escala. Y el resto de conflictividades que se producen, incluyendo la violencia política contra las mujeres en escenarios de paz, no se etiquetan como escenarios de construcción de paz, se etiquetan de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, por lanzar algunas ideas, en primer lugar me gustaría destacar el papel que han jugado una parte de los movimientos feministas que estaban actuando en ese escenario complejo, global, continental, nacional y local, que eran el escenario de Sudáfrica, Ruanda y Mozambique en la década de los 90. Luego hablaré de algunos de los ejemplos y de los retos que tuvieron algunos de las organizaciones de mujeres defensoras de los derechos de las mujeres, feministas y otras mujeres que actuaron activamente en escenarios de conflictividad armada en la región que llamamos del río Manu, que conforman los países en el África Occidental, Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry. Voy a poner algunos ejemplos de retos que tuvieron en la década de los 2000, bueno, empezaron en los 90, pero siguieron en los 2000. Haremos alguna reflexión sobre algunas cosas que ocurrieron en la República Democrática del Congo a lo largo de las últimas 3 décadas y no sé si voy a llegar, pero a ver si algún ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en el Sahel y del accionar de toda una coalición de organizaciones, no solo feministas y de mujeres, pero dentro de las cuales hay organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, qué retos han encontrado en un escenario que, insisto, no es local ni nacional. Es un escenario en donde hay un ensamblaje de actores que llamamos globales, entre ellos Naciones Unidas, las misiones de paz, las organizaciones de cooperación y ayuda humanitaria, con sede en el norte y mayoría de dirigentes, hombres y algunas mujeres que son blancos, europeos, occidentales y que conforman eso que llamamos las organizaciones internacionales no gubernamentales, ¿no? Hay un montón, hay empresas, hay un montón de actores que conforman el entramado, el ensamblaje que llamamos el complejo de paz liberal, que es el conjunto de actores que han ido impulsando cambios en la agenda internacional de construcción de paz que nos ayudan a explicar cómo, de qué manera o con qué diálogo crítico o resistencias o insertándose en ese escenario de actores internacionales, globales, locales, nacionales, se han ido articulando los debates políticos de las organizaciones, de algunas organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en estos escenarios, ¿no? No sé si muchas y muchos de vosotros estáis al tanto de que en el año 2000
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un órgano bastante importante, que refleja bastante y que tiene una capacidad importante de diseñar e implementar políticas en el mundo de la construcción de paz, aprobó una famosa resolución, que es la resolución 1325, que es una resolución que establece por primera vez en la historia la obligación de todos los estados del mundo, incluyendo aquellos estados que están en situaciones de posconflicto o en procesos de transición hacia un escenario de posconflicto, estableció 3 grandes obligaciones y dio lugar a lo que se ha llamado la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que es la agenda que dentro de estas agendas más globales de construcción de paz, que llamamos desde la academia el modelo de paz liberal, que ahora voy a explicar un poquito, es donde ha habido el principal escenario de interlocución política de una parte de las organizaciones de mujeres que han actuado en el escenario de construcción de paz de estos países que he mencionado, han tenido que tener una triple interlocución. Primero, con los actores armados que estaban generando ese escenario de violencia armada, grupos armados de oposición y gobiernos, pero también con los actores internacionales que contribuían, apoyaban y se interrelacionaban con el Gobierno o los grupos armados de oposición, porque todos esos actores están profundamente entrelazados en relaciones políticas, económicas, sociales y también de género con multinacionales, gobiernos del norte, ONGs, y al mismo tiempo van a encontrarse en una interlocución con aquellas organizaciones de mujeres o el movimiento feminista o los sectores diferentes del movimiento feminista internacional que están empujando eso que hemos llamado la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Entonces, ese es el escenario complejo de accionar un contexto de profundas relaciones de poder y desigualdad en el que mujeres africanas, en cada uno de esos escenarios, han intentado llevar a cabo sus diversas, múltiples agendas que podemos englobar en el ámbito de la búsqueda de una transición desde ese escenario de profunda violencia armada a muchos niveles a escenarios políticos en procesos de transformación. Y una de las primeras cosas que me parece muy importante decir es esta otra genealogía de los movimientos feministas internacionales. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es solo producto de un movimiento internacional feminista mayormente marcado por las organizaciones feministas del norte blanco global. Si hay movimientos feministas que fueron claves porque llegaron al poder en sus países e impulsaron una política exterior feminista y se plantearon como objetivo central acabar con las cegueras de la agenda internacional de construcción de paz en las misiones que Naciones Unidas manda al continente, en las políticas que lleva a cabo de construcción de paz los países donantes de cooperación, en la accionar de la Unión Africana, fueron las organizaciones feministas africanas. Quizás no se conoce mucho, pero la resolución 1325 fue posible porque en aquel momento estaba de presidente del Consejo de Seguridad un país que se llama Namibia, en cuyo gobierno estaban muchas de las mujeres que llevaron a cabo el proceso de liberación nacional contra la ocupación, primero alemana y luego del apartheid sudafricano en Namibia, y que lucharon contra el yugo colonial y que impulsaron en su país espacios de transición política, introduciendo en la agenda temas feministas e impulsaron a nivel internacional, junto a otras muchas actoras, pero hubo planes regionales en África previos a la resolución 1325 que fueron impulsados por aquellos países en África en cuyos gobiernos había mujeres con una agenda feminista y ese es uno de los factores, junto a otros, pero un factor que casi nunca se nombra, que nos explica por qué, de manera unánime, en el año 2000 se aprueba esta famosa resolución, de la que ahora voy a hablar un poquito, porque ha sido el marco de una parte de los procesos de construcción de paz que se han dado a partir del año 2000. Previamente, en la década de los 90, y en esa continua movilización de miles de millones de mujeres y hombres para transformar los espacios políticos que había en el continente africano
en la década de los 60, 70 y 80. A principios de los 90 se produce lo que se ha llamado la segunda liberación de África, porque hay un proceso de profunda transformación política de muchos de los escenarios políticos que en el periodo anterior había dictaduras, regímenes de partido único, había gobiernos comunistas, juntas militares. Seguramente conoceréis al señor Mobutu, que gobernó una dictadura durante casi 40 años en la República Democrática del Congo, después de llegar al poder con el apoyo de Bélgica y Estados Unidos. En fin, que es que la vida es compleja y la política es compleja en todos los lugares del mundo. En la década de los 90, prácticamente los 48 estados que conforman el África al sur del Sáhara han transitado desde diferentes regímenes políticos hacia transiciones políticas marcadas por esto que se ha llamado la agenda de paz liberal. Transiciones hacia democracias representativas, transiciones que van a reformar y reconstruir los aparatos de seguridad de los estados y transiciones que van a transitar hacia economías de mercado neoliberal. A eso es lo que llamamos el modelo de paz liberal, que fue impulsado por actores internacionales en muchos de los espacios de transición política que en África se daba en contextos de posconflicto. Es el caso de Mozambique, es el caso de Angola, es el caso de Somalia. En la década de los 90 va a haber una importante participación internacional a través de misiones militares y civiles para coparticipar junto a las actoras y actores locales en esas transiciones desde regímenes políticos muy diversos hacia este modelo. Acordaros, la década de los 90, por Europa Occidente había filósofos que hablaban del fin de la historia, que habíamos llegado a ese modelo maravilloso que era la democracia representativa de economías de mercado neoliberales, y fue impulsada desde muchas estrategias en muchos lugares del mundo. En esos contextos hubo una enorme movilización interna en países como Mozambique, como Angola, como Sudáfrica, para impulsar la transformación política de esos escenarios, para luchar contra la violencia sexual y política del apartheid en Sudáfrica, y una parte muy importante de los líderes del movimiento del Congreso Nacional Africano, además de Mandela, que no era el único, porque los proyectos son proyectos colectivos, aunque tendemos a personalizarlos en personajes. En el contexto de la transición en Sudáfrica se pone en marcha uno de los tipos de políticas de justicia transicional que ha tenido mayor relevancia política a nivel global, que es el proceso que en Sudáfrica, con el fin del apartheid, se llevó a cabo para lidiar con la violencia que había cometido el apartheid. La violencia política en múltiples formas, la violencia sexual contra mujeres, niñas y también hombres en el contexto de la represión sistemática y brutal contra toda la mayoría negra en Sudáfrica. Y se pone en marcha uno de los 3 grandes modelos de transición, de justicia transicional que ha habido en el contexto africano y en otros lugares del mundo desde la década de los 90. ¿no? Tenemos 3 grandes modelos. Primer modelo, el modelo del olvido, que era el modelo que había predominado durante toda la Guerra Fría, que tiene este símbolo que son las leyes de amnistía y punto final, y que de alguna manera en la década, que también tiene que ver con lo que ocurrió en España y en la transición política en la década de los 70, que es el modelo de que para que haya paz hay que olvidar. Y hay que dejar atrás el pasado, hay que olvidar los crímenes internacionales, la violencia sexual contra las mujeres, como ocurrió, por ejemplo, en los juicios de Tokio y Nuremberg, ¿no? En el inicio del sistema de justicia penal internacional, la violencia que sufrieron las mujeres en los campos de concentración nazis, o la violencia y la esclavitud, los procesos sistemáticos de esclavitud sexual que sufrieron las mujeres en China en la ocupación japonesa, no existieron en los tribunales de Nuremberg y Tokio, ¿no? En la década de los 90, cuando se abren todos estos espacios de transición política, saliendo de espacios de regímenes autoritarios, racistas, coloniales, o saliendo de situaciones de conflicto armado, Sudáfrica emprendió uno de los 2 nuevos caminos que se abrieron frente al modelo del olvido, ¿no? Que fue el modelo que se ha llamado
el modelo restaurativo, de justicia restaurativa, o otras le llaman el modelo de la memoria, ¿no? Que sería la puesta en marcha de una comisión de la verdad para intentar encontrar un mecanismo que permitiera la reconciliación, que permitiera el reconocimiento por parte del régimen, de lo que quedaba del régimen de apartheid, de la estructura política, de la violencia que había cometido contra la población negra y que permitiera, de alguna manera, la reconciliación entre una mayoría negra que había sufrido enormemente todos aquellos procesos de violencia y una minoría blanca que había perdido el poder político, no tanto el poder socioeconómico en Sudáfrica, y una parte de la cual sale al exilio en la década de los 90, pero aquellos sectores de población blanca que se quedan, pues se emprende este proceso, que es la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, que es uno de los 3 modelos, ¿no? Este proceso ha sido, digamos, ha iluminado, ha ayudado en los procesos de intentar poner en marcha en otros lugares del mundo, especialmente en América Latina, pero también en Sierra Leona, comisiones de la verdad, ¿no? Y luego, si queréis, en el debate podemos un poco reflexionar cuáles han podido ser las principales luces y sombras que han tenido este modelo, ¿no? El modelo restaurativo, un modelo restaurativo impulsado desde el Estado, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de cómo en todos los espacios de transición política posconflicto en África ha habido diferentes estrategias y políticas informales, no impulsadas desde el Estado, sino más bien desde sectores de la sociedad civil o desde determinados grupos políticos, para que haya mecanismos informales de reconciliación a través de la idea que es central en las comisiones de la verdad, de poner el foco en el relato de lo que ocurrió, en el reconocimiento de la violencia cometida y en pedir perdón, ¿no? Por eso, para una parte de las autoras y autores que ven con mejores ojos esos escenarios de justicia transicional que son las comisiones de la verdad, pues le llaman el modelo del perdón, ¿eh? O el modelo de la justicia restaurativa. Ahora hay 2 diferentes lugares de análisis, aquellos que fueron promovidos por los Estados, y dentro de los acuerdos de paz se planteó la creación de una comisión de la verdad y lo que ahí ha pasado, y todos estos otros múltiples mecanismos que en todos los escenarios que he mencionado, no solo en Sudáfrica, Mozambique, Ruanda, Somalia, Níger, en todos ellos se han ido articulando muy a nivel más local de lo que es global, pero mucho más a nivel de las comunidades y de los pueblos en donde ha sido el epicentro de la conflictividad, el lugar, ¿no? Los cuerpos de las mujeres y hombres, que ha sido el lugar de la batalla bélica. En esos lugares es donde más se han activado mecanismos de justicia restaurativa o mecanismos de pensar cómo pueden lidiar con lo ocurrido cuando reintegran en sus sociedades, en sus comunidades, por ejemplo, a una gran parte de los excombatientes que salieron de esas aldeas, en muchos casos a través de procesos de reclutamiento forzoso, pero en muchísimos más casos a través de la acción política de esos jóvenes y esas jóvenes que se suman a la lucha armada por múltiples motivos que podemos intentar analizar, y que, una vez se abre el proceso de paz, se inicia el proceso de poner fin a lo ocurrido, pues tienen que volver a sus comunidades de origen. Y ahí, sí o sí, sea cual sea el modelo elegido a nivel estatal y por los actores internacionales, se produjeron de múltiples maneras espacios muy interesantes políticos del abordaje de cómo sanar las heridas sociales y colectivas que se producen en ese epicentro de estos espacios de conflictividad armada. Especialmente paradigmático de muchas cosas también de este modelo va a ser lo que ocurre en la Ruanda posgenocidio, con los sistemas, la reactivación de sistemas tradicionales de justicia, que es la gachacha, pero también en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, el modelo del olvido fue el dominante en la Guerra Fría. El modelo del olvido ha seguido
jugando un papel muy importante en algunos escenarios de posconflicto en África. Ahora veremos cómo, entremezclado con el modelo del perdón a nivel más local, ¿vale?, y entremezclado con el tercer modelo que surge en la década de los 90, que no, digamos, sale de la experiencia de Sudáfrica, que luego se va a llevar a otros lugares del mundo con muchas diferencias, que es el modelo de la justicia, ¿vale?, o, para las autoras y autores más críticos, el modelo del castigo, ¿vale?, que es que en la década de los 90 se pone en marcha, en gran parte promovido por movimientos feministas y en parte también movido por el Movimiento Internacional de Derechos Humanos y por, bueno, mucha gente en muchos lugares del mundo, que impulsó procesos de construcción de programas de justicia transicional que juzgara las vulneraciones de derechos humanos cometidas en el periodo de la guerra y que encontraron además eco en esa agenda internacional de construcción de paz, en donde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, antes de la resolución 1325, aprueba la creación de los tribunales penales internacionales, cuyos precedentes fueron Tokio y Nuremberg, ¿vale?, que son la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional para el caso de Ruanda, que son los dos primeros mecanismos de justicia transicional que responden al modelo de vamos a juzgar a los responsables vamos a juzgar penalmente a los responsables políticos de esos crímenes de lesa humanidad, esas situaciones de genocidio o esos crímenes de guerra. Porque lo que hacen estos mecanismos internacionales es juzgar desde el derecho internacional humanitario y desde el derecho de la justicia penal internacional. Y en el caso de Ruanda, en el caso de Sierra Leona, se pusieron en marcha mecanismos internacionales de justicia transicional en donde había, por supuesto, actores políticos y jurídicos locales y regionales, pero con una cultura jurídico-política basada en la idea de la no impunidad de los crímenes internacionales, ¿no? Y las experiencias de justicia transicional que se han ido articulando, promovidas por el Estado con acuerdos internacionales o promovidas por el Consejo de Seguridad, que es el único actor internacional, si el Estado no quiere, que puede crear un mecanismo internacional para juzgar lo que ocurre en un lugar del mundo. Estamos hablando de la década de los 90, ¿vale? Hoy en día estamos ya en un escenario un poquito diferente. Pues en el mecanismo que se produce en el contexto africano, es uno de los lugares donde el movimiento feminista, los movimientos feministas africanos consiguieron, antes del año 2000, que se incorporara por primera vez en la historia, en el derecho penal internacional y en el derecho humanitario internacional, la idea de que la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres es parte del tipo penal de los diferentes crímenes que están recogidos posteriormente en lo que ha sido el Estatuto de Roma, que se aprueba en el año 1998 y pone en marcha el Tribunal Penal Internacional. Un derecho internacional, el de humanitario y el del derecho a la guerra y el derecho penal internacional, que había sido hasta ese momento absolutamente ciego a la violencia sexual que se comete contra el cuerpo de mujeres y niñas en los escenarios de conflictividad armada. Y es el accionar y la denuncia de los movimientos feministas en Ruanda y en el contexto africano por lo que estaba ocurriendo en Ruanda y en relación también con la situación en Bosnia y Herzegovina, la que va a impulsar que se le quite la ceguera de esa justicia penal internacional y entre el tema de la violencia que afrontan mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado. Esa línea que se abre en la década de los 90, primero en Sudáfrica, cuando empiezan a testimoniar sobre la violencia que habían sufrido sexual por parte del apartheid, la violencia que habían sufrido las mujeres tanto de origen tutsi como hutu en Ruanda, por su accionar político, por su defensa de los derechos de las mujeres o por su apuesta por una convivencia dentro de Ruanda, fueron asesinadas y fue un genocidio lo que se produce en Ruanda, no una lucha tribal.
Y en ese genocidio el papel que jugó la violencia sexual fue clave para llevar a cabo ese proceso de exterminio que se produce en Ruanda. Desde ese momento y de esa lucha en la que están participando movimientos feministas africanos, en la resolución 1325 se consigue introducir el tema de la violencia sexual y los crímenes internacionales con un componente de violencia desproporcionada contra mujeres y niñas en uno de los 4 pilares de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que son los 4 ámbitos de agenda que luego, en cada situación de conflicto armado, las organizaciones de mujeres de Mali, las organizaciones de mujeres de Somalia han ido presionando en su interlocución con los dirigentes políticos de sus países y con todo ese entramado de actores internacionales que gobierna esos escenarios, han ido utilizando como instrumento político, discursivo, algunos de estos narrativas que están en la agenda que recoge la resolución 1325 y las 9 resoluciones posteriores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relacionadas con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. De esas 10, 7 de ellas mayormente se refieren a la violencia que afrontan mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado y posconflicto, y África ha sido el centro de esa agenda internacional de construcción de paz con misiones, actores múltiples coparticipando en esos espacios de posconflicto. Todos los conflictos en África han tenido misiones de Naciones Unidas, misiones europeas, misiones de la Unión Africana, actores internacionales, países donando dinero para el escenario de posconflicto, empresas multinacionales queriendo continuar sacando sus flujos económicos, y en ese entramado complejo político es donde se ha producido gran parte de las agendas diversas de eso que llamamos las organizaciones de mujeres africanas, ¿no? Algunas de ellas muy centradas también por los recursos que han podido obtener en ese escenario global local en el pilar de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de lucha contra la violencia sexual. Y como no tengo mucho tiempo, dejo para el debate las profundas controversias académicas y políticas que hoy en día hay en los estudios críticos feministas en torno a algunas de las narrativas dominantes que ha habido en la agenda política, en la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, en torno a la construcción, a la narrativa que ha retratado a las mujeres africanas en situaciones de conflicto armado, como cosificándolas como víctimas necesitadas de protección internacional. Y cómo eso ha abierto ventanas de oportunidad a algunas agendas feministas en esos espacios de conflicto para luchar contra la violencia sexual gravísima, crímenes internacionales, actos de genocidio que se han producido en muchos de estos escenarios de conflicto armado, pero también ha tenido impactos complejos al desempoderar las agendas políticas de muchas organizaciones de mujeres en esos escenarios de conflicto. Se ha producido una esencialización de la mujer como víctima de violencia que ha implicado que por ahí ha ido una parte de la agenda, pero que ha desempoderado las otras múltiples agendas políticas de las organizaciones feministas de mujeres. Ha invisibilizado también la enorme violencia contra mujeres y niñas, que no es la violencia sexual como arma de guerra. Tanto el Estatuto de Roma, el modelo de justicia actual, se ha centrado fundamentalmente en la violencia sexual como arma de guerra en conflictos armados. A quien se ha juzgado por cuestiones que tienen que ver con violencia sexual contra mujeres y niñas en la Corte Penal Internacional, cuya mayoría de casos hasta hace nada eran africanos, ¿no? Durante toda la década de los 2000, cuando se crea la Corte Penal Internacional, todos los casos que había en la Corte eran solo africanos, no había casos de otros lugares del mundo, como si no hubiera situaciones de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto armado en otros lugares del mundo. Pero la política entra por ahí en las agendas de la justicia internacional,
Tanto en el escenario de los mecanismos de investigación, los casos que hoy en día hay en la Corte, que son bastantes más, como la Corte Penal de Arusa, como la Corte Penal para la ex Yugoslavia, en los tres casos ha habido sentencias muy positivas jurídicamente que ponen el acento en que la violencia contra las mujeres como arma de guerra es un crimen internacional y que todos los países del mundo están obligados por la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, también todos los estados africanos en situación de posconflicto que han adoptado planes nacionales, tienen que luchar contra esa violencia. El problema, para una parte de los movimientos feministas africanos y para una parte de los estudios críticos feministas, es cuántas otras dimensiones del continuo de violencia no son abordadas por esta agenda tan restrictiva que entiende que cuando estamos hablando de violencias contra las mujeres en situaciones de conflicto armado, solo van a investigar, castigar la violencia que se haya usado por los grupos armados de oposición, porque casi ninguno de los estados, salvo que perdieran esas guerras, digamos, los dirigentes de los estados y el ejército de esos estados, va a ser juzgado por esos mecanismos internacionales, ¿no? Ni en Ruanda, ni en Somalia, ni en la República Democrática del Congo se investiga todas las violencias sexuales que se cometen por todos los actores armados. Se investigan las que perdieron esos espacios de conflictividad armada, ¿no? Y entonces hay dobles raseros, no solamente porque al principio eran todo casos africanos, sino porque no se juzga todas las violencias que se cometen, incluyendo las violencias que se cometen contra violencia sexual contra hombres y niños, y por eso ha habido un avance importante en las resoluciones del Consejo de Seguridad y ya en las dos últimas empieza a aparecer otras manifestaciones de la violencia contra las mujeres y las violencias machistas, otras manifestaciones de la violencia contra las personas del colectivo LGTBI o la violencia que pueden estar afrontando hombres y niños en situaciones de conflicto armado para, a través de la violencia sexual, atacarles en su conformación en el contexto de las masculinidades dominantes en sus sociedades. Me quedan 5 minutos, además de la agenda de lucha contra la violencia. Otro de los escenarios donde ha habido una importante accionar político de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres africanas, que no necesariamente todas las organizaciones de mujeres tienen agendas feministas, pero también juegan un papel muy importante en los espacios de transición política en los lugares de los que estamos hablando, es agarrarse al otro gran pilar de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que es el pilar de la participación, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 61 países que tienen planes nacionales, establecen la obligación de que las mujeres participen en todas las actividades de construcción de paz. Tiene que haber mujeres negociadoras, tiene que haber mujeres que firmen los acuerdos de paz, tiene que haber mujeres en los programas de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, en la reforma del sector de seguridad, en la promoción de los ministerios de defensa de Sierra Leona y de Liberia, y son ya casi 23 años de implementación de esa agenda. Son casi 23 años de una lucha cotidiana de miles de mujeres en cada uno de estos espacios de conflictividad armada en África, que tocan a la puerta de Naciones Unidas para recordarle el mandato del Consejo de Seguridad, para que hagan algo, para que ellas puedan estar en las mesas de negociación. Y todos los años hay una reunión temática del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Ahí tenéis los informes del secretario general, donde va diciendo los avances de la agenda en cada país del mundo, incluyendo los africanos, en el ámbito de la lucha contra la violencia, en el ámbito de la participación de mujeres. En el año 2020, solo el 23% de los negociadores y los firmantes de los procesos de paz, muchos menos, eran mujeres. En el año 2022 se alerta un importante inicio de un retroceso en la presencia de mujeres en la parte central de los procesos de toma de decisiones, que son las negociaciones y el proceso de paz. No estoy hablando de mujeres feministas, estoy hablando de la presencia de mujeres, con independencia de sus agendas políticas. Y se detecta un claro retroceso prácticamente en todos los escenarios de posconflicto. También habría mucho que decir, y ya con esto voy a ir acabando para que no me pase de tiempo,
sobre las críticas o los debates y las controversias dentro de los estudios feministas críticos a una parte de las narrativas que desde la biblioteca colonial se han ido articulando dentro de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, una narrativa que ha supuesto ventanas de oportunidad para algunas organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el contexto de algunos de los espacios de conflicto armado en el continente africano, pero que también ha supuesto algunos problemas importantes. Y es que la narrativa de por qué tienen que participar mujeres en los procesos de paz y en todas las actividades de construcción de paz se construye sobre una idea, que las mujeres son más pacíficas. Y esta idea, igual que la idea de que las mujeres solo son, las mujeres africanas, víctimas de violencia y no agentes políticos sujetas de historia, pues la narrativa de que las mujeres tienen que estar en los procesos de paz porque entonces la paz va a ser más sostenible, pues tiene problemas, que no voy a entrar en ellos, pero que ha sido un espacio de mucha controversia en términos de que la presencia de mujeres, la participación de mujeres en cualquier escenario de construcción de paz, sea proceso de paz, sea la última actividad para transformar el escenario económico de esos espacios de posconflicto, tiene que haber presencia de mujeres porque las mujeres son el 50% de la población y tienen derecho a la participación en los asuntos públicos, tienen derecho a estar. Y ya, sea su agenda pacifista, sea su agenda feminista, sea su agenda la que sea. Y esto es importante porque ahora voy a explicar por qué desde la biblioteca colonial se sigue construyendo a las mujeres como víctimas o se sigue construyendo a las mujeres como más pacífica, como parte de la estructura que permite mantener esa idea del LOE, que era que todo el sistema internacional y los sistemas patriarcales, en este caso de los espacios de conflicto en África, que no son nacionales, sino que son todo un entramado de actores que están ahí en ese escenario, es esta vieja dicotomía justos guerreros, bellas almas desvalidas. Y esta dicotomía es central hoy en día en una parte de las narrativas imperantes en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que ha abierto ventanas de oportunidad a organizaciones de mujeres africanas, pero que también ha limitado la capacidad de interlocución política porque ha marcado cuáles son los temas que esas mujeres iban a tener interlocución con Naciones Unidas y la Misión de Paz o con los ministros o ministras de Asuntos Sociales, Igualdad, en sus escenarios políticos en posconflicto. Y aunque tendría algunas cosillas más que decir, 2 minutos tengo. La tercera reflexión que quería traer a la mesa, a ver cómo la digo de manera lo más resumida que pueda, es que una parte importante de las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, por ejemplo, en el mundo de la post-Ruanda, en el mundo, en los conflictos, porque en realidad están muy intermezclados, de Liberia y Sierra Leona, es que a pesar de haber tenido importantes obstáculos y haber tenido poca capacidad, todo el entramado de actores, de permitir la presencia de más mujeres en los procesos de paz y en las agendas formales de paz promovidas por la comunidad internacional, la cotidianidad de las iniciativas de construcción de paz que han llevado a cabo en cada uno de los espacios, por lo menos en los que yo he estudiado, como es el caso de Somalia, Ruanda, el norte de Nigeria, Mali, norte de Mozambique, República Democrática del Congo y alguno más, hay una multitud de experiencias políticas de lo que se llaman, es problemático llamarles a esto iniciativas locales de construcción de paz, y llamarles a las otras cosas iniciativas internacionales de construcción de paz, ¿no? Que parece que hay alguien de fuera que viene. Bueno, en ese escenario complejo que es global y es local, las organizaciones de mujeres han jugado papeles determinantes en la consecución de acuerdos de paz. Y hay estudios muy interesantes de las múltiples actividades políticas que han llevado a cabo. Por ejemplo, las mujeres de una coalición que conforman mujeres de organizaciones feministas y de mujeres de Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry, del río Manu, que es una coalición
que, después de muchos años de guerra y de una enorme violencia de todo tipo contra mujeres y hombres, pero también violencias machistas, consiguieron, a través de múltiples estrategias, por ejemplo, hicieron licencias maritales de no tener sexo con sus maridos, de salir a la calle desnudas. Bueno, hicieron múltiples estrategias en sus contextos políticos, sociales, culturales, y consiguieron sentar a la mesa a los 3 presidentes de gobierno de Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry, y que se sentaran a negociar un acuerdo de paz. No estaban en la mesa, no tuvieron capacidad de introducir, aunque algunas cosas se introdujeron, de agendas feministas en los acuerdos de paz, pero sin ellas no se hubiera producido el momento en el que consiguen, junto a otros muchos factores y muchas otras actoras y actores, que estos 3 presidentes se sienten en la mesa y se inicien procesos de paz que han sido muy complejos, con muchos picos de subida y bajada, pero en donde las mujeres han jugado un papel liderazgo como constructoras de paz, como actoras económicas, como excombatientes, como múltiples cosas que son las que son todas y todos en cualquier escenario de conflicto armado. El otro elemento que me parece muy importante, el otro elemento que me parece muy importante, bueno, estos ejemplos están en Somalilandia, están en Mozambique en los 90, en donde fue muy interesante los procesos que emprendieron muchas mujeres sanadoras y curadoras a nivel comunitario y local para restaurar, reconciliar y permitir la reintegración de excombatientes, mujeres y hombres, pero mayormente hombres, en sus comunidades. Os aconsejo que leáis sobre esas agendas de justicia restaurativa alternativa que se han ido dando en prácticamente todos los espacios de conflicto. Y ahora sí que acabo poniendo en el centro la lucha de muchas de estas organizaciones de mujeres contra eso que empecé diciendo al principio, que es que todos los espacios de conflictividad armada en África son una concreta, situada y junto a otros muchos factores locales, nacionales y continentales, una concreta manifestación del conflicto capital-vida. Y el gran reto o la gran problema que han afrontado aquellas organizaciones feministas, pacifistas, que han intentado en los escenarios africanos buscar una paz que no sea solo la ausencia de violencia a gran escala, sino que aborde las causas estructurales de esos conflictos, eso ha sido profundamente limitado por la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, una agenda profundamente militarizada, una agenda que ha servido para el mantenimiento de las cadenas globales de acumulación por desposesión, en el que millones de mujeres en África han estado luchando para evitar el papel que juega la salida de los recursos naturales en la República Democrática del Congo, el problema del uranio en Níger o de cada uno de estos espacios de conflicto, cuál es el papel que un escenario de guerra, de violencia armada a gran escala, de violencia estructural y de violencia física y psíquica contra millones de mujeres y hombres en el continente africano, juega y forma parte esta estructura de poder que llamamos la Agenda Internacional de Construcción de Paz. Y el gran reto que afrontan es cómo articular redes de solidaridad para luchar contra las causas que generan esos espacios de conflictividad armada, que no es ni más ni menos que el actual modelo capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, adultocéntrico, antropocéntrico, que permea, articula y conforma la realidad para la inmensa mayoría de la humanidad, no solo en el continente africano. Perdonad que me haya extendido un poquito. Gracias.